La mujer samaritana aparece en la Biblia como una figura discreta, silenciosa a primera vista, pero profundamente marcada por heridas que el mundo no veía. Su historia comienza en un día común, cuando caminaba hacia el pozo de Jacobo para recoger agua, sin imaginar que ese encuentro cambiaría para siempre el rumbo de su alma. Ella no buscaba milagros, tampoco buscaba respuestas, solo intentaba seguir adelante, cargando aquello que nadie más podía ver. Pero Dios sí veía. Y ese día decidió encontrarse con ella. El Evangelio de Juan relata que Jesús, al pasar por Samaria, llegó cansado del camino y se sentó junto al pozo. Según el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 6, estaba allí, cansado del camino, cerca del pozo, como alrededor de la hora sexta. Ese detalle es revelador, porque la hora sexta era el momento más caluroso del día, una hora en que ninguna mujer acostumbraba a ir a buscar agua. Sin embargo, ella iba. Era el horario de quienes querían evitar preguntas, evitar miradas, evitar juicio. Mientras se acercaba al pozo, quizá pensaba en sus días anteriores, llenos de intentos frustrados de construir una vida nueva. Había amado, había fallado, había sido herida, había cometido errores y ahora vivía con un hombre que no era su esposo. En muchas ciudades, una mujer así sería apartada, rechazada, y ella lo sabía. Por eso caminaba sola, en silencio, en su propio mundo. Pero cuando levantó la vista, vio a un hombre sentado junto al pozo. No sabía quién era, no imaginaba que era el Mesías. Solo vio a un judío, y samaritanos y judíos no se hablaban. No compartían caminos, no compartían vasos, no compartían nada. La distancia entre ellos era tan grande como el desierto que separaba sus pueblos. Entonces Jesús habló primero. Le pidió agua. Así lo narra el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Nada más simple, nada más profundo. Una frase que abrió un puente que nadie imaginaba que pudiera existir. Ella quedó desconcertada. ¿Un judío hablándole? ¿Pidiéndole agua? ¿Rompiendo costumbres y murallas antiguas? Y entonces hizo una pregunta que revelaba la separación de dos mundos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús no respondió con reproche. No habló de diferencias, no habló de normas. Él habló de vida y de amor, y de un agua que ella nunca había probado. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, Jesús dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva». Así comenzó todo, una mujer herida, un Mesías cansado del camino, y un pozo antiguo que había visto generaciones enteras pasar. Ese día, ese lugar, esa conversación, se convertirían en el momento más transformador de su existencia. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que caminabas solo, como ella? La mujer samaritana seguía allí, parada frente a Jesús, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Él no la trataba como los demás, no la miraba con desprecio, ni con sospecha, ni con la dureza que tantas veces sintió en su propia ciudad. Era un trato distinto, casi imposible de entender. ¿Por qué alguien así querría hablar con ella? ¿Por qué un hombre judío cruzaría palabras con una mujer samaritana, y además sola? Nada de aquello encajaba en su mundo. Pero aún así, Jesús se mantenía allí, sereno, invitándola a comprender algo mucho más grande que su pasado. Ella observó el pozo. Había ido tantas veces, siempre cargando su cántaro y sus silencios. Ese lugar era testigo de sus rutinas cansadas, de sus pensamientos escondidos, de sus errores que la seguían como sombra. Pero ese día,
El pozo sería testigo de un encuentro que quebraría todas las cadenas que habían atado su historia. Cuando Jesús le habló del agua viva, ella no entendió del todo. Pensó en el pozo, en la profundidad del agua, en lo difícil que era sacarla, y con una mezcla de duda y curiosidad le respondió, según el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 11, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo». Ella hablaba de agua natural, Jesús hablaba del alma. Entonces Él le reveló algo que nadie jamás le había dicho. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, Jesús declaró, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Palabras que atravesaron su corazón como luz entrando en un cuarto oscuro. Ella no entendía completamente, pero sintió esperanza, sintió vida. Sintió que aquel hombre sabía cosas que ella ni siquiera había dicho, y una chispa de fe comenzó a despertar. Por un momento dejó de ver sus errores y comenzó a ver la posibilidad de un nuevo comienzo. Era como si Dios le estuviera diciendo que todavía había un camino para ella, y mientras su corazón se abría poco a poco, algo especial también despertaba en quienes escuchan esta historia hoy. Porque todos hemos tenido días como los de ella, días en que caminamos solos, en que el peso de la vida parece demasiado, en que deseamos un agua que alivie por dentro. La Biblia nos muestra que Jesús eligió ese día, ese lugar y esa mujer para revelar que nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado roto, nadie está demasiado perdido para ser amado por Él. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. La mujer samaritana escuchaba a Jesús con atención, pero aún no entendía plenamente la profundidad de lo que Él decía. Ella veía el cántaro, veía el pozo, veía su vida marcada por errores y decepciones. Sin embargo, Jesús veía su alma, veía su cansancio, su vacío, su deseo silencioso de ser amada sin ser señalada. Aquel diálogo, que comenzó con un simple pedido de agua, se transformaría en una revelación que ella nunca olvidaría. Con sincero anhelo, casi sin darse cuenta de lo que estaba pidiendo, ella expresó un deseo que reflejaba más su dolor que su entendimiento. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15, la mujer dijo, «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». No entendía todavía que el agua viva no llenaba el cántaro, sino el corazón. Pero Jesús, con paciencia divina, decidió llevarla a mirar su propia historia. Entonces Él pronunció una frase que abrió la herida que ella mantenía oculta. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16, Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Aquellas palabras detuvieron el aire alrededor de ella. Era como si su pasado se hubiera levantado de golpe. Jesús estaba tocando el lugar más doloroso de su vida. Ella no tenía marido, y más que eso, había tenido varios, y el hombre con el que vivía no era su esposo. Con un hilo de voz, con la mezcla de vergüenza y cansancio que carga quien ya no sabe cómo justificar su historia, ella respondió según el versículo 17, «No tengo marido». Pero Jesús ya conocía toda la verdad. Y con ternura, sin dureza, sin señalamientos, sin humillación, declaró lo que nadie más podía decir sin herirla. «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido». Así lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Ella quedó inmóvil. ¿Cómo aquel desconocido podía saberlo todo sin condenarla? ¿Cómo podía hablar de sus fracasos sin aplastarla?
Era la primera vez que alguien miraba su historia completa y, aún así, permanecía a su lado. No era desprecio lo que ella veía en sus ojos. Era verdad mezclada con misericordia. Era como si Jesús la invitara a aceptar que, a pesar de todo lo vivido, todavía había un futuro que Dios podía escribir. Aquel momento revela algo profundo para todos nosotros. Dios no revela la verdad para destruirnos, sino para sanarnos. Él no expone para humillar, sino para libertar. Y aquella mujer, acostumbrada a esconderse del mundo, se encontró frente al único que podía verla por completo y aún así ofrecerle vida. ¿Quién no ha llevado consigo historias que teme revelar? ¿Quién no ha deseado ser conocido sin ser rechazado? La mujer samaritana, en su vulnerabilidad, se convirtió en símbolo de todos aquellos que necesitan escuchar que la verdad de Dios jamás viene sin la mano de su gracia. La mujer samaritana quedó sin palabras. Sentía por primera vez en mucho tiempo que alguien veía toda su vida sin mirar con desprecio. Ella conocía el juicio de su pueblo, conocía las conversaciones a sus espaldas, conocía el silencio que dejaban cuando ella pasaba cerca. Pero Jesús no era como los demás. Él había expuesto su historia sin romperla. Había hablado de su pasado sin condenarla. Eso despertó en ella algo que casi había olvidado: la posibilidad de confiar. Intentando comprender quién era aquel hombre que conocía cada detalle de su vida, ella dio un paso más profundo en la conversación. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19, la mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». En su corazón una luz comenzaba a encenderse. Había escuchado sobre profetas desde niña, sobre hombres a quienes Dios hablaba, y ahora uno de ellos estaba delante de ella, revelando lo que había estado escondido en su alma. Entonces surgió una pregunta que había dividido a samaritanos y judíos durante generaciones. Ella recordó que su pueblo adoraba en el monte Gerizim, mientras que los judíos insistían en adorar en Jerusalén. ¿Quién tenía razón? ¿Dónde estaba Dios realmente? ¿A quién escuchaba él? Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, ella dijo: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús respondió con una verdad que cambiaría la historia de la adoración para siempre. No habló de montes ni de ciudades, no habló de templos ni de tradiciones humanas. Él reveló que Dios buscaba algo diferente, algo más profundo, algo invisible para los ojos. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 23, Jesús dijo: «La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Esa declaración abrió las puertas de un nuevo mundo para ella. Por años había escuchado que Dios estaba lejos, que solo ciertos lugares eran dignos, que solo ciertos pueblos podían acercarse. Pero ahora descubría que Dios no estaba preso en una montaña ni en una ciudad. Dios estaba buscando corazones sinceros. Dios estaba buscando almas dispuestas. Dios estaba buscando personas como ella. La mujer sintió algo crecer dentro de sí, una esperanza suave, pero firme. Una sensación de que quizás, después de tanto caminar en sombra, su vida pudiera encontrar un nuevo comienzo. Los errores que la habían marcado ya no eran una barrera entre ella y el Creador. Dios no la rechazaba. Dios la llamaba. Muchos hoy también cargan ese miedo. Pensar que su pasado los aleja de Dios. Pensar que han fallado demasiado para ser escuchados. Pero Jesús, en este encuentro sencillo junto a un pozo antiguo, mostró que no hay barrera humana capaz de cerrar la puerta que Dios quiere abrir. La mujer samaritana escuchaba cada palabra de Jesús como quien recibe agua en medio de una sequía prolongada. Su corazón, endurecido por años de desprecio y soledad,
comenzaba a suavizarse. Era como si cada frase que él pronunciaba limpiara un rincón diferente de su alma. Ella no sabía explicar lo que sentía, pero sí entendía que algo dentro de ella se estaba moviendo por primera vez en mucho tiempo. Cuando Jesús habló de adoradores que adoran en espíritu y en verdad, su mente encontró un punto de luz. Ella había vivido toda su vida creyendo que el acceso a Dios dependía de lugares, decisiones antiguas o divisiones entre pueblos. Pero ahora comprendía que Dios buscaba corazones sinceros, personas dispuestas a abrirse aún con sus errores. Por primera vez, ella podía sentirse parte de algo sagrado. Aún así, había una duda persistente, una esperanza que ella siempre había guardado en secreto. Desde niña había escuchado historias sobre un Mesías, alguien que vendría a restaurar, a enseñar, a traer verdad. Muchos en Samaria esperaban ese día, aunque con el paso del tiempo, esa esperanza parecía haberse apagado en la vida cotidiana. Pero ahora, frente a aquel hombre que veía su alma sin condenarla, la pregunta renació en ella. Entonces habló. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25, la mujer dijo: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Era una confesión de fe sencilla, pero profunda. Ella decía, sin decirlo, que esperaba por alguien que pudiera explicarle la vida, sanar su historia y responder el vacío que sentía por dentro. Jesús la miró con una calma que solo el Hijo de Dios podía tener. No hubo misterio, no hubo parábolas, no hubo enigmas. Fue directo, claro y eterno. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 26, Jesús declaró: «Yo soy el que habla contigo». En ese instante, el mundo dejó de ser el mismo para ella. El Mesías no estaba lejos. No era una promesa distante, no era un rumor antiguo. Estaba frente a ella, le hablaba, la conocía, la amaba. Aquella revelación rompió cualquier muro que aún quedara dentro de su corazón. La mujer que había ido al pozo para evitar miradas, terminó encontrándose con la mirada más pura que existe. La mujer que cargaba culpas, terminó encontrando al único que podía borrarlas. La mujer que vivía escondida, terminó recibiendo la mayor revelación de su vida. Su alma despertó. La verdad que escuchó no la hirió, sino que la levantó. El amor que vio en el Mesías no la acusó, sino que la restauró. En cuestión de minutos, toda su historia tomó un nuevo sentido. ¿Quién podría imaginar que el Salvador del mundo elegiría a una mujer marginada para revelarle algo tan grande? Pero así trabaja Dios, escoge lo inesperado, llama a los olvidados y transforma a los que menos esperanza tienen. Ese día, junto al pozo de Jacobo, la historia de una mujer cambió para siempre. Y con ella, la historia de todos los que creen que nunca es tarde para comenzar de nuevo. La mujer samaritana quedó inmóvil. Su mente intentaba comprender lo imposible. El Mesías estaba allí, de pie frente a ella, hablándole con la ternura y la firmeza de quien conoce la verdad y aún así ama sin medida. Su corazón latía con fuerza, como si cada latido empujara lejos los años de culpa y silencio que había cargado. Aquello no era un sueño, no era una ilusión de una tarde calurosa, era real. Era Dios buscándola en el lugar donde ella creía esconderse del mundo. Justo en ese momento, los discípulos regresaron. Venían sorprendidos al ver a Jesús conversando con una mujer samaritana. No dijeron nada, pero sus miradas lo expresaban todo. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27, afirma que se maravillaron de que hablaba con una mujer. La escena estaba llena de tensión silenciosa, porque aquel diálogo rompía todas las barreras sociales, culturales y religiosas de la época. La mujer sintió esa tensión, pero ya no era la misma. Había escuchado al Mesías decir: «Yo soy». Había sentido cómo la verdad de Dios la abrazaba sin destruirla.
Había visto cómo su historia oscura se iluminaba con una nueva posibilidad. Y entonces tomó una decisión que parecía pequeña, pero significaba una transformación completa. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 28, dice que ella dejó su cántaro. Ese objeto, tan cotidiano y tan cargado de simbolismo, era parte de su rutina de dolor. Era el motivo por el que iba al pozo sola. Era el recordatorio de sus días repetitivos y vacíos. Pero ahora lo dejó atrás. Lo dejó a los pies del pozo, en el mismo lugar donde había dejado también su pasado, sus culpas y sus heridas interiores. Sin pensarlo más, corrió hacia la ciudad. Su paso ya no era tímido ni escondido. No evitaba miradas. No temía comentarios. Algo la impulsaba con fuerza, la certeza de que había encontrado al Mesías. Su voz, que tantas veces había callado, ahora ardía por dentro con un mensaje que no podía guardar. Ella, que antes evitaba a su pueblo, ahora quería hablar con todos. Y fue así como llegó ante los hombres de la ciudad, personas que la conocían desde hacía años, personas que quizás habían hablado de ella con dureza. Pero ella no se detuvo. Los miró con decisión, con una mezcla de asombro y alegría que no cabía en palabras. Según el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 29, les dijo: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo?». Su pregunta no era duda, era invitación, era llamado, era el eco de un corazón transformado. Aquel día, la mujer despreciada se convirtió en mensajera. Aquella mujer silenciosa se convirtió en testigo. Aquella mujer que muchos habían ignorado se convirtió en la primera evangelista registrada en Samaria. Dios había tomado su historia, y donde antes había dolor, ahora había propósito. La mujer samaritana avanzó por las calles de la ciudad con un fervor que nadie le había visto antes. Su rostro llevaba una luz nueva, distinta, difícil de describir. No era la expresión de quien busca evitar miradas, era la expresión de quien acaba de encontrar verdad, consuelo y propósito. Las personas que se cruzaban con ella se sorprendían porque la conocían bien, sabían de su pasado, sabían de sus errores, sabían de su reputación, pero ahora veían algo que jamás habían visto: esperanza. Ella se detuvo en medio de los hombres de la ciudad, aquellos que tantas veces habían hablado a sus espaldas, y sin miedo, sin vergüenza, sin esconder su historia, les proclamó lo que había vivido junto al pozo. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 29, registra su grito valiente: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo?». Para muchos, esa declaración fue sorprendente. Era difícil creer que precisamente ella, la mujer considerada indigna, estuviera anunciando algo tan grande. Pero había una fuerza en sus palabras. No era arrogancia, no era exageración. Era la sinceridad de alguien que había sido visto por Dios y quería que todos vivieran lo mismo. Los hombres empezaron a murmurar entre sí. Algunos fruncieron el ceño, otros quedaron en silencio, pero algo comenzó a formarse en el interior de cada uno. Su testimonio era demasiado contundente para ignorarlo. Ella no ganaba nada mintiendo, no buscaba fama, no buscaba atención. Lo único que buscaba era que otros conocieran al que la había transformado. Y así, como una chispa que corre por un campo seco, la noticia comenzó a extenderse. Personas que estaban en sus casas, en los mercados o en los caminos, escucharon el rumor. Una mujer aseguraba haber encontrado a alguien que conocía los secretos del corazón. Y no cualquiera, alguien que podía ser el Mesías. El pueblo entero sintió un estremecimiento. Era imposible permanecer indiferente. Mientras eso ocurría en la ciudad, Jesús aún estaba junto al pozo, y sus discípulos observaban todo con asombro.
Ellos no sabían que una simple conversación se estaba convirtiendo en un movimiento que alcanzaría a toda Samaria. Ellos no imaginaban que la invitación de una mujer lastimada sería la puerta para que muchos encontraran la verdad. La Biblia muestra que el pueblo no tardó en moverse. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 30, salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquellas personas que jamás habrían escuchado a esa mujer en circunstancias normales, ahora seguían sus palabras. Había algo en su mirada, algo en su voz, algo en su transformación que les hacía creer. Y allí está uno de los misterios más hermosos de esta historia. Dios eligió como mensajera a quien el pueblo menos esperaba. La voz que antes callaba se convirtió en la voz que trajo esperanza. La vida que antes era señalada se convirtió en la prueba viva de que Dios puede escribir un nuevo destino incluso para los corazones más heridos. Así actúa el Señor. Transforma lo que parecía perdido y levanta a quien nadie habría elegido. Ese día, la ciudad entera comenzó a caminar hacia el pozo donde el Mesías los esperaba, guiados por el testimonio de una mujer que hasta entonces nadie valoraba. Mientras la multitud se acercaba desde la ciudad, los discípulos intentaban comprender todo lo que estaba sucediendo. La escena era completamente inesperada. Una mujer samaritana había movilizado a todo su pueblo para conocer a Jesús. Ellos, que caminaban con el Maestro, todavía no alcanzaban a entender la magnitud de aquel momento. Jesús, en silencio, observaba los pasos que se aproximaban, como quien contempla una cosecha que está a punto de brotar. Los discípulos, sin comprender el propósito de aquel encuentro, le insistieron para que comiera algo. Pero Jesús tenía otra prioridad, una que ellos aún no habían visto. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 32, Él les dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Sus palabras los dejaron confundidos. ¿Quién le habría traído comida? ¿A qué se refería? Entonces Jesús aclaró la verdad, y sus palabras revelaron lo que estaba ocurriendo en lo invisible. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, Él dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Para Él, la satisfacción no estaba en el alimento físico, sino en cumplir el propósito divino. Rescatar corazones, revelar la verdad, despertar la fe adormecida. Y eso precisamente estaba sucediendo. Mientras los discípulos hablaban de comida, la ciudad entera se movía hacia Cristo. La cosecha espiritual que nadie imaginaba estaba delante de ellos. Jesús, viendo la multitud que avanzaba, enseñó un principio eterno. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, dijo: «Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega». Era como si estuviera diciéndoles: «No miren lo pequeño, miren lo que Dios está haciendo». Los discípulos levantaron la mirada, y lo que vieron fue asombroso. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, todos caminando hacia Jesús, impulsados por el testimonio sincero de aquella mujer. Era una imagen poderosa, una demostración clara de que cuando Dios toca un corazón, puede tocar miles más a través de él. Mientras tanto, en la ciudad, la mujer que horas antes caminaba sola, ahora caminaba acompañada. Personas que jamás se habrían detenido a escucharla ahora la seguían. Sus pasos se habían convertido en un llamado, su voz en una guía, su experiencia en un testimonio imparable. Ella no sabía explicarlo con teología. No conocía doctrinas, no tenía un discurso elaborado, solo tenía un encuentro real con Jesús. Y eso bastaba. La multitud se acercaba, con preguntas, con expectativas, con asombro. Querían ver al que sabía los secretos del corazón. Querían escuchar al que hablaba con autoridad.
Querían conocer al que no despreciaba a nadie. Querían entender por qué una mujer marcada por tantos errores había sido transformada en tan poco tiempo. La escena se volvía más y más grande. El aire parecía cargado de un silencio expectante, como si el cielo estuviera observando cada detalle. Los discípulos, que al inicio no comprendían, comenzaban a ver lo que Jesús siempre había visto. Una cosecha de almas, un movimiento de fe, un despertar en medio de un pueblo dividido. Y todo había comenzado con una conversación sencilla junto a un pozo entre un Mesías cansado y una mujer rechazada. La multitud avanzaba con pasos decididos. Eran hombres y mujeres que, hasta pocos minutos atrás, seguían su vida normal, las tareas del día, los quehaceres del mercado, el trabajo en los campos, el calor de la tarde. Nadie había imaginado que ese día se detendría la rutina de Samaria, pero algo en el rostro de la mujer samaritana, algo en la fuerza inesperada de su testimonio, había encendido el corazón de todos. Desde lejos ya podían ver a Jesús sentado junto al pozo. Algunos se miraban entre sí con duda, otros con curiosidad, otros con un temor reverente que no sabían explicar. El aire parecía distinto, como si aquello que estaban a punto de presenciar no fuera simplemente un encuentro casual, sino un momento preparado desde antes de que ellos nacieran. La mujer caminaba entre ellos, respirando profundamente, sintiendo una mezcla de nervios y alegría. Ella nunca había estado en el centro de nada, mucho menos de algo espiritual. Nunca había sentido que su voz valiera la pena. Pero ahora, mientras avanzaba hacia el pozo rodeada de personas que la seguían sin cuestionar, comprendía que cuando Dios toca el corazón de alguien, lo transforma en instrumento. Jesús observó a la multitud acercarse, sin prisa, sin ansiedad. Él conocía cada historia que estaba por llegar. Conocía las heridas, los miedos y los secretos de cada uno, así como conocía los de la mujer samaritana. Ellos venían buscando respuestas, pero Jesús sabía que recibirían mucho más. Recibirían vida. Cuando por fin llegaron al pozo, el silencio los envolvió. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo comenzar. La única que podía romper ese silencio era la mujer que los había guiado hasta allí. Y ella, con la voz temblorosa pero segura, repitió lo que antes había dicho en la ciudad. Él me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces ocurrió lo que el Evangelio de Juan describe con una claridad hermosa. Según el capítulo 4, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. No fue un milagro visible lo que los movió. No fue una señal en el cielo. Fue la transformación de una vida. Un cambio tan profundo que nadie podía negar. Los samaritanos dieron un paso más hacia Jesús. Querían escucharlo. Querían saber si era verdad que él podía ver más allá de lo exterior. Querían comprender si realmente él era el Cristo. Y así, mientras el sol comenzaba a descender, Jesús habló a aquellos corazones atentos. La Biblia dice que ellos rogaron que Jesús permaneciera con ellos. Y él, en su infinita ternura, aceptó. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 40, les rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. 2 días que marcaron a toda una ciudad. 2 días en que las palabras del Hijo de Dios se convirtieron en semilla eterna. Y durante esos días, algo extraordinario ocurrió. El pueblo empezó a creer no solo por lo que la mujer había contado, sino porque habían escuchado a Jesús con sus propios oídos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42, registra sus palabras. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Así,
en un lugar despreciado por muchos, en una ciudad dividida por prejuicios antiguos, una fe nueva nació como un amanecer inesperado. Durante aquellos 2 días en que Jesús permaneció en Samaria, algo profundo comenzó a germinar dentro de cada corazón. Aquella ciudad, tan marcada por divisiones, por prejuicios antiguos y por tensiones entre judíos y samaritanos, se convirtió inesperadamente en un lugar donde la presencia de Dios descansaba con suavidad. Las conversaciones, las miradas y hasta los silencios cambiaron. Todos sentían que vivían un tiempo diferente, como si el cielo se hubiera inclinado para escucharles. La mujer samaritana observaba todo aquello con asombro. Cada palabra que Jesús enseñaba resonaba dentro de ella con una claridad que nunca había experimentado. La misma voz que le reveló cada rincón de su historia ahora llenaba de sentido todo lo que ella había vivido. Ya no era la mujer que cargaba vergüenza. Ya no era la que iba al pozo para evitar miradas. Ahora era alguien que había sido restaurada, alguien que se sabía amada, alguien que caminaba con dignidad. Y mientras veía a su pueblo acercarse a Jesús, comprendía que el milagro no había ocurrido solo en ella, sino en toda la ciudad. Era como si Dios hubiera decidido abrir una puerta en el lugar más improbable, demostrando que su gracia no sigue mapas humanos. Él no se detiene ante prejuicios, no se limita por tradiciones, no elige según reputaciones. Él busca corazones sedientos. Jesús hablaba y todos escuchaban con atención. No había interrupciones, no había dudas insolentes. Tan solo un profundo deseo de entender lo que Él estaba revelando. En el rostro de cada persona podía verse un reflejo del mismo anhelo, encontrar la verdad que tantas generaciones habían esperado. Cada enseñanza parecía tocar una herida distinta, limpiar una sombra interna, despertar esperanza. Y mientras la ciudad vivía ese despertar espiritual, la mujer samaritana recordaba el momento en que Jesús se presentó ante ella como el Mesías. Era imposible olvidar aquellas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Ese fue el instante en que su vida cambió para siempre. Y ahora veía cómo esa misma verdad tocaba a muchos más. Esa transformación colectiva muestra uno de los misterios más hermosos del corazón de Dios. Él no solo restaura vidas individuales, sino que también puede cambiar hogares, familias enteras y hasta ciudades completas. Lo que comenzó con una conversación junto a un pozo, se convirtió en un movimiento de fe que alcanzó a decenas de personas. Mientras tanto, los discípulos observaban todo desde una perspectiva completamente nueva. Ellos habían pensado que Samaria era un lugar difícil, un terreno improductivo, un pueblo poco dispuesto. Pero Jesús les había mostrado que la obra de Dios florece incluso donde los hombres no la esperan. Y así comprendieron lo que Él les dijo antes, según el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 35. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. La mujer samaritana, que había sido señalada, se convirtió en símbolo de nueva vida. Su pueblo, que había estado dividido, se convirtió en un ejemplo de fe viva, y Jesús, que había llegado cansado del camino, reveló que aún en el cansancio, Él siempre alcanza a los que lo necesitan. Durante aquellos días en que Jesús permaneció entre los samaritanos, la vida cotidiana pareció detenerse. Los mercados seguían abiertos, los niños seguían corriendo por las calles, las casas seguían encendiendo sus lámparas al caer la tarde, pero todo tenía un brillo distinto, como si cada rincón de la ciudad estuviera respirando esperanza. La presencia del Mesías transformaba cada gesto sencillo en algo eterno. La mujer samaritana, que había sido la primera en escucharlo, ya no se movía como alguien que evitaba miradas. Ahora caminaba con serenidad,
con un tipo de alegría que no buscaba esconderse. Era imposible no notarlo. Su rostro reflejaba la paz de quien ha sido perdonado. Sus pasos mostraban la libertad de quien ya no necesita huir de su propia historia. Los vecinos, al observarla, murmuraban entre ellos. Algunos se preguntaban cómo una sola conversación podía cambiar tanto a una persona. Otros recordaban que Jesús le había revelado todo lo que ella había hecho, y otros simplemente aceptaban que lo que estaban viendo era un milagro silencioso, Dios transformando un corazón herido. Mientras la ciudad se reunía para escuchar a Jesús, las palabras del Maestro eran como semillas cayendo en tierra fértil. Él hablaba del Padre, de la verdad, de la salvación, de la vida eterna. Y aunque los evangelios no registran cada frase de esos 2 días, sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 41, que muchos más creyeron por la palabra de él. Esa declaración muestra algo hermoso. La fe no se limita al primer encuentro. La fe crece, la fe se fortalece, la fe se hace profunda cuando la voz de Jesús es escuchada con el corazón abierto. Los samaritanos, que antes vivían divididos y confundidos, ahora escuchaban directamente al Salvador del mundo, y esa experiencia estaba transformando todo a su alrededor. La mujer observaba cómo sus propios vecinos, aquellos que la habían rechazado, ahora se acercaban a Jesús con humildad. No tenían miedo de preguntar, de buscar, de reconocer sus propias fallas. Y ella, que antes había buscado esconderse, ahora se alegraba de verlos acercarse a la verdad que había cambiado su vida. El pueblo entero comenzó a comprender algo que antes parecía imposible. Dios no está lejos. Dios no habita solo en templos o montes sagrados. Dios se acerca a quienes le buscan con sinceridad, sin importar su pasado o su condición. La conversación entre Jesús y la mujer había sido la puerta que abrió ese entendimiento para toda la ciudad. Y mientras Jesús convivía con ellos, cada gesto suyo hablaba tanto como sus palabras. Su manera de escuchar, de mirar, de atender a los que se acercaban, revelaba un amor que ninguna tradición religiosa había logrado mostrarles. Él no discriminaba, no imponía distancias, no levantaba muros. Él era la presencia viva de la gracia. En esos días, Samaria vivió un anticipo del cielo, un lugar donde los despreciados eran acogidos, donde la verdad producía libertad, donde el amor de Dios era palpable. La gente comprendió que la fe no se trata solo de doctrinas, sino de reconocer al Mesías que camina hacia nosotros aun cuando creemos no merecerlo. Y en ese ambiente de transformación, la mujer samaritana empezaba a entender que su historia ya no sería recordada por su pasado, sino por lo que Dios había hecho en ella. Los samaritanos seguían reuniéndose alrededor de Jesús mientras los días pasaban con una calma sagrada. En cada encuentro, las palabras del Mesías parecían tocar fibras que nadie más podía alcanzar. Había algo en su voz, algo en su mirada, algo en su presencia que hacía que el alma respirara más hondo. La mujer samaritana observaba estas escenas con el mismo asombro con que un niño contempla la primera luz del amanecer. Aunque ya habían ocurrido muchos momentos inolvidables, algo dentro de ella seguía diciendo, «Esto apenas comienza». Recordaba con nitidez cada detalle del día del pozo, el cántaro que dejó atrás, la verdad que Jesús le habló sin herirla, el momento en que Él dijo, «Yo soy». Cada recuerdo era como una piedra brillante que formaba el nuevo fundamento de su vida. Su identidad había cambiado. Su manera de verse a sí misma había cambiado. Todo en ella se había transformado desde adentro. Su pueblo también estaba cambiando. Aquellos que la conocían desde niña ahora la observaban con una mezcla de admiración y sorpresa.
Ya no veían a la mujer que evitaba miradas, sino a una mujer que caminaba con una paz que no podía fingirse. Era evidente que algo había ocurrido en ella, algo que ni horas de discusión ni argumentos religiosos habrían logrado. Lo que la transformó fue un encuentro con el Mesías. Mientras Jesús hablaba con los habitantes de la ciudad, los discípulos veían esa transformación colectiva con una mezcla de sorpresa y aprendizaje. Cada día entendían un poco más lo que Jesús les había dicho antes, que los campos estaban listos para la cosecha, y Samaria, un lugar que ellos jamás habrían considerado fértil, estaba dando fruto en abundancia. Lo que el Maestro veía desde el principio, ellos ahora podían verlo con sus propios ojos. La mujer samaritana respiraba profundamente mientras escuchaba a Jesús dirigir palabras de vida a aquellos que se aproximaban a él. Era como si una brisa suave pasara por su corazón cada vez que él hablaba. Y esa paz, esa serenidad que ella sentía, era la prueba viviente de que Dios no había llegado a su vida para recordarle su pasado, sino para abrirle un futuro. Los niños se acercaban riendo, los ancianos escuchaban con respeto, los hombres asentían con seriedad. La ciudad, antes dividida entre lo sagrado y lo profano, ahora se reunía alrededor de la misma fuente de vida, y todo, absolutamente todo, había comenzado con una mujer cansada de cargar un cántaro bajo el sol más intenso del día. Mientras Jesús continuaba allí, respondiendo preguntas y trayendo consuelo, la mujer entendió que no había sido casualidad que él se sentara junto al pozo. No había sido coincidencia que ella llegara justo en ese momento. No había sido obra del azar que él revelara su vida con tanta precisión y misericordia. Nada fue accidental. Dios había preparado ese encuentro desde mucho antes. Ese entendimiento llenó sus ojos de una emoción tranquila. Si Dios había ido hasta ella, una mujer marcada y despreciada, ¿qué no podría hacer en la vida de cada persona que estuviera dispuesta a escucharlo? Si Él la había levantado a ella, ¿a cuántos más podría levantar? Aquel pensamiento la envolvió como un abrazo. Era la certeza de que la gracia de Dios nunca llega tarde ni llega a medias. Llega justo cuando el alma está lista para renacer. Los días con Jesús en Samaria estaban llegando a su fin. El sol de aquella mañana iluminaba la ciudad con una suavidad distinta, como si el cielo mismo quisiera envolver ese momento en un silencio reverente. La mujer samaritana se encontraba entre la multitud, sintiendo que algo importante estaba por suceder. No era tristeza, no era miedo, era una mezcla sagrada de nostalgia y plenitud, como quien sabe que un capítulo glorioso está llegando a su cierre. Jesús se levantó para continuar su camino. Los samaritanos, que en otros tiempos jamás habrían recibido a un judío con cariño, ahora no querían dejarlo partir. Se habían aferrado a su palabra, habían encontrado esperanza en su voz, habían visto luz donde antes había sombras. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42, registra el sentimiento de todo el pueblo. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esas palabras resonaron en el corazón de la mujer con una profundidad indescriptible. Aquello que había empezado como un encuentro solitario en un pozo, ahora era una declaración pública de fe en toda una ciudad. Y ella sabía que había formado parte de ese milagro. Ella, la mujer despreciada, había sido el instrumento para que otros encontraran al Mesías. Mientras Jesús se preparaba para seguir su camino, la mujer lo observó con una emoción que casi no podía contener. En aquel instante comprendió la razón profunda de su encuentro con él. No había sido solo para sanar su alma, no había sido solo para liberarla de su pasado, había sido para convertirla en puente entre Dios y su pueblo, su dolor, sus errores, sus caídas.
Todo había sido transformado en propósito. Cuando Jesús pasó cerca de ella para despedirse de la multitud, sus miradas se cruzaron. Fue un instante breve, pero suficiente para llenar toda su vida. En esos ojos que la habían visto con misericordia desde el inicio, ella entendió una verdad eterna. Dios no había ido al pozo a buscar agua, había ido a buscarla a ella. Ese pensamiento quebró algo dentro de su corazón y al mismo tiempo lo reconstruyó. Allí, frente al Salvador del mundo, la mujer comprendió que jamás volvería a ser definida por su pasado. Ella no era la historia que otros contaban. Tampoco era la suma de sus errores ni las voces que la habían avergonzado. Ella era alguien que Dios había elegido, alguien a quien Cristo había llamado por nombre sin pronunciarlo, alguien que había sido vista y restaurada. Los discípulos, al observar la escena, comprendieron por qué Jesús había insistido en pasar por Samaria. Ningún maestro judío habría hecho ese camino. Ningún líder religioso habría hablado con una mujer así. Pero Jesús no había venido a confirmar las costumbres humanas. Había venido a revelar el corazón del Padre, y el corazón del Padre se inclina hacia los que creen estar perdidos. La mujer samaritana respiró profundamente. No intentó detener a Jesús, no intentó exigir respuestas. Solo permitió que aquel instante se grabara en el alma como un sello eterno, porque sabía que, aunque él continuara su camino, su presencia se quedaría en ella para siempre. Ese fue el clímax de su historia, el día en que el Mesías la miró y ella entendió que era amada con un amor que nunca podría perder. Jesús comenzó a alejarse lentamente de Samaria, seguido por los discípulos. La multitud lo acompañaba con pasos suaves, como si no quisieran que el momento terminara. Cada persona tenía los ojos fijos en él, intentando guardar aquella imagen en lo más profundo del corazón. Nadie sabía con certeza si volverían a verlo, pero todos sabían que jamás lo olvidarían. La mujer samaritana caminaba entre ellos en silencio. No necesitaba palabras. Lo que sentía era demasiado grande para ser expresado. Su alma estaba llena, rebosante, como si el agua viva de la que Jesús habló hubiera comenzado a brotar dentro de ella con una fuerza que nada podía detener. Mientras avanzaban por el camino, algunos recordaban las enseñanzas que Jesús había dejado en esos 2 días. Otros murmuraban entre sí sobre la autoridad con la que hablaba. Otros simplemente guardaban silencio, porque sabían que estaban viviendo un momento sagrado. Jesús, sin mirar atrás, caminaba con la serenidad de quien ha cumplido una misión perfecta. Entonces, algo ocurrió dentro de la mujer. Un recuerdo repentino, claro como un relámpago, volvió a su mente. El momento exacto en que Jesús le dijo la verdad sobre su vida. Ese instante que antes le había causado vergüenza, ahora se convertía en la mayor prueba de amor divino. Ella comprendió que la verdad no había sido para herirla, sino para liberarla. Jesús no había expuesto su historia, había sanado su alma. Lo entendió todo de golpe. La verdad de Dios no aplasta. La verdad de Dios restaura. La verdad de Dios despierta vida. Ese pensamiento la llenó de lágrimas que no nacían del dolor, sino del agradecimiento más profundo. Mientras Jesús se alejaba, ella recordó su antigua vida. Los días grises, los errores repetidos, las miradas duras, los susurros que cargaban juicio. Recordó el peso que llevaba al ir al pozo a la hora más calurosa para evitar a la gente. Recordó la sensación de estar siempre sola, incluso rodeada de personas. Y, al contrastar aquel pasado con lo que vivía ahora, su corazón se quebró en gratitud.
Ella sabía que no merecía un encuentro así, según las opiniones humanas, pero Dios no actúa según los méritos visibles. Él mira el corazón, Él ve la sed que nadie más ve, Él escucha los gritos silenciosos que ni siquiera pronunciamos, y Él decide encontrarnos en los lugares donde creemos que nadie nos buscaría. La mujer samaritana se detuvo un instante en el camino y observó cómo Jesús seguía avanzando. Sus ojos lo siguieron hasta que su figura comenzó a perderse en la distancia. Pero en su interior sabía que no era una despedida, era un comienzo, un antes y un después definitivo. Porque Jesús no había pasado por Samaria por accidente. Él había ido allí por ella, había ido para revelarse, para restaurarla, para transformarla y convertirla en testimonio vivo del poder de Dios. Ese día entendió que su vida no sería recordada por sus errores, sino por el encuentro que lo cambió todo. Ella ya no llevaba un cántaro vacío, llevaba un corazón lleno, y aquella multitud, que días antes vivía dividida, ahora caminaba unida por la verdad que solo el Mesías puede dar. Cuando Jesús y sus discípulos se alejaron completamente de la vista, una quietud profunda quedó suspendida en el ambiente. Era ese tipo de silencio que no es vacío, sino plenitud. Un silencio que envuelve, que sostiene, que permite que el corazón entienda lo que la mente aún no logra explicar. La mujer samaritana permaneció de pie, mirando hacia el camino por donde él se había ido, como quien contempla la huella que deja una luz al retirarse. La ciudad, que había estado en movimiento constante durante los días anteriores, comenzó a volver a su rutina, pero nada era igual. Los rostros reflejaban algo nuevo. Había un brillo, un alivio, una serenidad que nadie podía negar. Era como si la visita de Jesús hubiera dejado un rastro invisible que continuaba tocando almas aún después de su partida. La mujer, con pasos lentos, regresó por el sendero que tanto había recorrido. Pero esta vez no caminaba con la carga del pasado. Sus pies avanzaban ligeros, como si cada paso fuera una celebración silenciosa de la libertad que ahora llevaba dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no evitaba a nadie. No le temía a las miradas, no temía recordar, porque ya no era esclava de lo que había sido. Mientras avanzaba, sus pensamientos la llevaron otra vez al pozo. Aquel lugar que antes significaba cansancio, vergüenza y soledad, ahora era un altar en su memoria. Allí había dejado su cántaro y con él el peso que había arrastrado por tantos años. Allí había escuchado palabras que no se borran, palabras que sanan, que purifican, que renuevan. Al llegar al borde del pozo, se inclinó ligeramente y tocó la piedra fría. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente aparecieron las palabras de Jesús sobre el agua viva. Aquellas palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora sabía exactamente lo que significaban. Ya no tenía sed de aceptación humana. Ya no tenía sed de llenar vacíos con decisiones equivocadas. Ya no tenía sed de huir de su propia historia. Dios había llenado su interior con algo que nada ni nadie podía quitarle. Mientras recordaba cada detalle, otra verdad comenzó a formarse dentro de ella. Jesús no solo había cambiado su pasado, había cambiado la manera en que ella veía a los demás. Donde antes había indiferencia, ahora había compasión. Donde antes había heridas, ahora había comprensión. Donde antes había miedo, ahora había paz. Miró la ciudad desde la colina. Podía ver casas, familias, personas que habían vivido conflictos, dudas y divisiones por generaciones. Pero ahora sabía que Dios podía transformar hasta el rincón más inesperado. Ella misma era prueba viva de eso. Si el Salvador del mundo había cruzado Samaria para hablar con ella,
¿Qué no podría hacer en la vida de cada persona que se acercara con un corazón abierto? Su testimonio, que había sacudido a toda la ciudad, seguiría fructificando incluso sin que ella lo percibiera. Porque cuando Dios toca un alma, la obra continúa más allá de lo visible. Esa certeza la llenó de un gozo quieto. La mujer se levantó del borde del pozo, recta, serena, y comenzó a caminar hacia su hogar, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. La mujer samaritana siguió caminando hacia su hogar con un paso sereno, distinto al de todas las veces anteriores. Cada calle, cada piedra y cada esquina parecían tener un nuevo significado. No era el mundo exterior lo que había cambiado, era ella. Su mirada, antes cargada de cansancio, ahora tenía una luz que nadie podía ignorar. La paz que llevaba dentro hacía que incluso los sonidos del pueblo le parecieran más suaves, como si todo acompañara la calma recién descubierta. Cuando llegó a su casa, se detuvo un momento antes de entrar. Ese umbral había sido testigo de noches silenciosas, de lágrimas que nadie vio, de preguntas que nunca tuvieron respuesta. Pero ahora, mientras apoyaba su mano en la madera de la puerta, sintió que ya no era una mujer que regresaba a su pasado. Era una mujer que caminaba hacia un futuro completamente distinto. Entró despacio. Los objetos que antes le recordaban errores, ahora no tenían poder sobre ella. El hombre con quien vivía la observó con sorpresa. Había algo diferente, algo imposible de explicar. Ella no necesitó largos discursos ni explicaciones detalladas. Su paz hablaba por ella. Su libertad era evidente. Su transformación era tan profunda que llenaba la habitación sin que pronunciara una palabra. Él, desconcertado, le preguntó si algo había sucedido. Ella sonrió con una serenidad nueva y respondió simplemente: «Me he encontrado con el Mesías». No necesitaba decir más. Su mirada lo decía todo. No hablaba con orgullo, no hablaba desde un lugar de superioridad. Hablaba desde un corazón que había sido sanado por completo. Mientras realizaba tareas sencillas, notó que algo dentro de ella había sanado de una manera que jamás creyó posible. Las palabras duras que había escuchado en el pasado ya no tenían efecto. Las decepciones ya no dictaban su identidad. El miedo ya no gobernaba sus decisiones. Dios había hecho una obra tan profunda que incluso en el silencio del hogar podía sentir el eco de la verdad que Jesús había declarado en el pozo. La mujer recordó también las palabras que los samaritanos dijeron a Jesús cuando descubrieron quién era Él, según el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ahora esas palabras no eran solo una declaración colectiva, eran la canción personal de su alma. Ella también sabía, sin sombra de duda, que aquel a quien había encontrado era el Salvador, el suyo, el que había cruzado límites y prejuicios para llegar hasta su corazón. Mientras reflexionaba, algo más comenzó a nacer dentro de ella, un deseo de servir, de amar, de perdonar. Comprendió que el amor que había recibido no era solo para ella, era para transmitirlo, era para extenderlo, era para que otros, aun aquellos que la habían despreciado, pudieran ver en su vida un reflejo del Dios que da segundas oportunidades. Cada recuerdo difícil se convertía poco a poco en testimonio. Cada herida sanada se transformaba en compasión. Y cada palabra que Jesús le había dicho se convertía en fuerza. Ese día, mientras el sol comenzaba a descender suavemente detrás de los montes, la mujer samaritana se dio cuenta de que había recibido un regalo eterno, un corazón nuevo, un corazón libre, un corazón que ya no estaba atado al pasado, sino anclado en la verdad del Mesías. La mujer samaritana despertó al día siguiente con una serenidad
que no recordaba haber sentido jamás. El amanecer entraba por la ventana de su casa como un manto suave, y por primera vez en muchos años no temía abrir los ojos y enfrentar un nuevo día. Antes, cada mañana traía consigo la sombra del pasado, decisiones equivocadas, miradas de juicio, palabras que se quedaban clavadas en el alma. Pero ahora, el pasado había perdido su voz, ya no tenía cadenas para sujetarla. Jesús había roto cada una, se levantó despacio y abrió la puerta de su hogar. El aire fresco de la mañana la recibió con una calma profunda. Caminó por la calle con pasos tranquilos, y la gente que la conocía levantó la mirada. Antes, ella habría desviado los ojos o habría bajado la cabeza para evitar comentarios. Pero ahora no había vergüenza en su semblante, no había miedo. Había dignidad, una dignidad que no provenía de sí misma, sino del amor de Dios que la había restaurado. Algunas mujeres, sorprendidas por su cambio, se acercaron. Querían saber qué había sucedido. Querían entender cómo alguien podía transformarse tan de repente. La mujer samaritana no habló mucho. No necesitaba dar largos discursos. Miró a sus vecinas con ternura y con la voz suave dijo lo único que podía explicar su renacimiento. Él me vio y aún así me amó. Aquellas palabras, simples pero profundas, tocaron los corazones de quienes las escucharon, porque en ellas había verdad. Jesús la había visto por completo. Sus días buenos, sus días malos, sus elecciones equivocadas, sus dolores ocultos. Y aún así, no la rechazó, no la humilló, la llamó a una vida nueva. La mujer continuó caminando hacia el pozo, ese lugar que antes evitaba, pero que ahora se había convertido en símbolo de su libertad. Cada paso era un recordatorio de lo que Dios había hecho en ella. Cuando llegó, se inclinó sobre el borde y observó su reflejo en el agua. Ya no veía el rostro de una mujer rota, veía el rostro de alguien que había sido abrazado por la gracia. Recordó las palabras de Jesús cuando habló del agua viva, aquellas registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y allí estaba esa fuente brotando dentro de ella. Ya no necesitaba buscar en otras personas lo que solo Dios podía dar. Ya no necesitaba llenar vacíos con promesas vacías. Ya era completa en él. Mientras permanecía junto al pozo, un grupo de jóvenes se acercó. Algunos de ellos habían sido parte de los que antes la señalaban, pero ahora venían con una actitud diferente. Respeto, curiosidad y tal vez un poco de humildad. Le pidieron que les contara cómo fue hablar con el Mesías. La mujer tomó aire y comenzó a relatar. No adornó la historia, no exageró, no ocultó nada. Habló con sinceridad, permitiendo que cada detalle mostrara la misericordia que había recibido. A medida que hablaba, las miradas de los jóvenes se suavizaban. Sus corazones también eran tocados por la verdad. Ese día quedó claro para todos que cuando Dios transforma un corazón, ese corazón se convierte en testimonio vivo, incluso sin intención de serlo. La mujer samaritana, que antes caminaba sola, ahora caminaba como ejemplo de restauración. Lo que antes fue motivo de vergüenza, ahora era evidencia de la gracia. Y así, con cada amanecer, ella descubría que el pasado ya no dictaba su destino. Lo dictaba Jesús. La mujer samaritana continuó regresando al pozo cada mañana, no por necesidad de agua, sino porque aquel lugar se había convertido en el recordatorio más claro de la gracia de Dios. Allí había dejado su cántaro, allí había dejado su pasado, allí había encontrado al Mesías que había transformado su historia. Cada amanecer, al ver la luz reflejarse en el agua, su corazón volvía a sentir la misma plenitud que sintió el día del encuentro. Pero esta vez
ya no iba sola. Con el paso de los días, otras mujeres comenzaron a acompañarla. Algunas eran jóvenes que la admiraban en silencio. Otras eran mayores que querían escuchar una vez más cómo aquel judío extraordinario le había revelado toda su vida sin condenarla. Y ella, con una humildad profunda, les compartía lo que Jesús había hecho por ella. No hablaba como maestra, no hablaba como líder, hablaba como alguien que había recibido misericordia. Sus palabras no eran adornadas ni complejas, eran sinceras, eran vivas, eran un testimonio silencioso de que Dios puede usar incluso a las personas más quebradas para despertar esperanza en quienes las rodean. Con el tiempo, muchas de estas mujeres comenzaron a experimentar cambios en sus propias vidas. Reconciliaciones familiares, sanación interior, la disolución de antiguas rencillas. No porque ella tuviera poder para hacerlo, sino porque su historia se había convertido en un puente hacia Dios. La fe que había nacido en Samaria no era un destello pasajero, era una semilla que continuaba creciendo. Los hombres de la ciudad también la miraban con otros ojos. Ya no veían a la mujer marcada por decisiones dolorosas, sino a alguien que había sido rescatada por Dios. Su transformación era tan evidente que muchos buscaban consejo en ella, no para escuchar sabiduría humana, sino para ver reflejado el amor divino que había recibido. En su manera de hablar, de caminar y de reaccionar, había paz, una paz que no se puede fingir. Y así, sin habérselo propuesto, la mujer se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para toda Samaria. Su vida, que antes había sido señalada y despreciada, ahora era un recordatorio constante de lo que Jesús puede hacer cuando un corazón se entrega honestamente. Ella entendió que la misericordia que recibe un alma nunca es solo para sí misma, es para que fluya hacia otros, como un río que no se estanca. Con los días, su hogar también cambió. El hombre con quien vivía comenzó a notar que la transformación en ella no era emoción pasajera, era fruto de un encuentro verdadero. Y Dios empezó a tocar también su corazón. Las palabras de Jesús, que ella repetía con delicadeza, comenzaron a abrir grietas en la dureza que él cargaba. Poco a poco, el ambiente del hogar se llenó de una paz que nunca había existido allí. Ella comprendió entonces que el plan de Dios siempre es más grande que nuestras expectativas. El Mesías no había ido al pozo solo para libertarla a ella, sino para que, a través de su restauración, otros también fueran alcanzados. La mujer que un día caminó bajo el sol más ardiente para evitar miradas, ahora caminaba bajo la luz suave de un propósito eterno. Y su historia comenzó a esparcirse más allá de su ciudad. Viajeros que pasaban por Samaria regresaban contando sobre la mujer transformada por un encuentro con el Mesías. No contaban su pasado, contaban su cambio, y en cada relato Dios seguía siendo glorificado. La mujer samaritana descubrió que, cuando Dios restaura, también envía. Su vida ya no era un peso, era un mensaje. Con el paso de las semanas, la historia de la mujer samaritana comenzó a extenderse por las aldeas cercanas. Algunos escuchaban su relato con asombro, otros con curiosidad y otros con una mezcla de admiración e incredulidad. Pero nadie podía negar la verdad más evidente. Ella había cambiado, profunda, auténtica y permanentemente. Y ese cambio llevaba la marca de algo que ningún ser humano puede producir por sí mismo: la mano de Dios. Muchas personas viajaban a Samaria solo para escuchar lo que había sucedido junto al pozo de Jacobo. Querían saber cómo un encuentro tan sencillo había transformado a una mujer por completo. Querían escuchar cada detalle: qué había dicho Jesús, cómo la había mirado, qué se sentía al estar frente al Mesías. Pero ella nunca exageraba, nunca adornaba, nunca buscaba admiración, solo relataba la verdad. Él me vio, Él me habló,
Él me restauró. Su sencillez era parte del milagro, porque al escucharla, otros podían verse reflejados. Todos tienen heridas, todos tienen momentos oscuros, todos conocen la sensación de cargar un cántaro pesado bajo el sol del mediodía. Y al verla renacida, muchos comprendían que ellos también podían ser alcanzados por la misericordia de Dios. A medida que su historia se esparcía, surgían preguntas nuevas en su corazón. ¿Por qué Jesús la había elegido a ella? ¿Por qué no había hablado primero con un líder, un maestro o alguien de reputación intachable? ¿Por qué había cruzado Samaria, un territorio que muchos evitaban, solo para encontrarse con una mujer que ni siquiera se consideraba digna? Con el tiempo, entendió la respuesta, porque Dios sabe ver valor donde otros ven vergüenza. Él ve propósito donde otros ven fracaso. Él ve futuro donde otros solo ven pasado. Jesús no la eligió a pesar de su historia. La eligió con su historia, redimiéndola y convirtiéndola en testimonio vivo de su amor. Una tarde, mientras caminaba por los senderos que llevaban al pozo, se encontró con un anciano que había escuchado su relato varias veces. Él se apoyaba en su bastón, respirando con lentitud, pero sus ojos brillaban con gratitud. «Hija», le dijo con voz temblorosa, «tu historia ha traído paz a muchos. Pensaba que Dios ya no quería saber de mí, pero al oírte, sentí que aún había esperanza». La mujer samaritana sonrió con una ternura profunda. Sabía que no era ella quien producía esa esperanza, sino el Dios que la había levantado. En aquel anciano comprendió algo más. Su encuentro con Jesús no había terminado aquel día en el pozo. Apenas había comenzado. El eco de la obra de Dios seguía extendiéndose, tocando corazones que ella jamás habría imaginado alcanzar. Y no solo en Samaria. Viajeros de Judea, Galilea e incluso de regiones más lejanas repetían su historia como un testimonio del Salvador que no desprecia a nadie. Su nombre llegó a oídos de personas que nunca pisaron su ciudad y aún así fueron fortalecidas por lo que escucharon. A veces, al caer la tarde, ella se sentaba junto al pozo y dejaba que el viento acariciara su rostro. Observaba cómo la luz del atardecer teñía el agua con reflejos dorados y comprendía que ese lugar sería para siempre un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Allí había muerto su vida antigua. Allí había nacido su propósito. Y cada vez que alguien le pedía que contara la historia una vez más, ella lo hacía con la misma emoción del primer día. Porque sabía que no estaba contando su historia, sino la historia del Dios que busca, encuentra y transforma. Con el paso de los meses, la mujer samaritana se convirtió en un símbolo vivo de lo que significa ser alcanzado por la gracia. Su historia dejó de ser un susurro escondido en las calles de Samaria y se transformó en un testimonio que traspasaba generaciones. Pero para ella, lo más valioso no era la admiración de su pueblo, ni siquiera la transformación visible que otros veían. Lo más valioso era lo que Dios había hecho en lo profundo de su ser. Cada vez que regresaba al pozo de Jacobo, sentía que estaba pisando un lugar santo. No por la piedra, ni por la tradición, sino porque allí había experimentado la verdad que la libertó. Allí comprendió que Dios no busca perfección, busca corazones sinceros. Allí descubrió que el Mesías ve más allá de las máscaras, más allá de los errores, más allá de lo que otros murmuran. Allí entendió que ella nunca había estado sola, aunque lo hubiera creído por años. Un día, mientras observaba su reflejo en el agua, recordó con claridad el momento en que Jesús le dijo: «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Esa promesa, escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, ya no era para ella una frase aislada, se había convertido en su realidad.
la sed que la había acompañado durante años, la sed de aceptación, de amor, de pertenencia, había sido saciada para siempre. Con el tiempo, aprendió a mirar su pasado sin dolor. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había sido redimido. Cada página que antes le avergonzaba, ahora brillaba con un propósito nuevo. Jesús había tomado lo que era sombra y lo convirtió en luz, lo que era vergüenza en testimonio, lo que era soledad en encuentro, lo que era dolor en agua viva que podía derramarse sobre otros. Había días en que el pueblo se reunía para escucharla, no porque buscara ser maestra, sino porque la paz que llevaba dentro atraía a quienes también estaban cansados. Ella les hablaba de lo que Jesús había hecho, no con elocuencia, sino con verdad. Y la verdad, cuando nace de un corazón sanado, siempre toca a quienes escuchan. Al caer una tarde particularmente tranquila, la mujer se sentó en la misma piedra donde había dejado su cántaro aquel día. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Ya no había peso en sus hombros, ya no había ruido en su alma. Sentía una paz que solo puede venir de Dios. Y en ese silencio comprendió algo que cambió para siempre su manera de ver la vida. Jesús no había ido a Samaria solo para cambiar su historia. Había ido para mostrar al mundo entero que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su amor. Que los despreciados, los cansados, los quebrantados y los olvidados son muchas veces los primeros a quienes Él busca. La mujer abrió los ojos lentamente. Una brisa suave movió su cabello y el agua del pozo reflejó la luz del cielo. No sabía qué caminos la vida le presentaría después. No sabía qué desafíos vendrían. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. El Dios que la encontró en su peor momento seguiría guiándola hasta el final. Y ese pensamiento llenó su alma de una esperanza serena, profunda, eterna. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo.